En esta noche, yo te pido que las cosas que van a estar siendo enseñadas durante estas semanas, los temas que vamos a estar tocando, sean de bendición para tu pueblo. Que ellos puedan recibir de ti lo que tú tienes para ellos, la nutrición requerida y necesaria, y que tu palabra haya cabida en sus corazones y tenga fruto. Fruto, Señor, que abunde para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo no sé si se me quedaron los espejuelos en la cartera. Yo no me acuerdo haberlo puesto en la cartera. Pero si están ahí, me lo puedes buscar, te lo voy a agradecer. El título que le he puesto a este tema se llama Jesús como ministro. Jesús como ministro. Jesús se consideraba a sí mismo que un ministro. Él se veía a sí mismo como un siervo. Esto se deja ver en la respuesta que Jesús le dio a sus discípulos cuando ellos estaban discutiendo acerca de cuál de ellos era el mayor y cuál de ellos iba a recibir honra. Porque ese es el problema con los seres humanos. Rápidamente queremos la del frente. Rápidamente queremos estar a la derecha y a la izquierda. Y mientras ellos estaban pensando en estar en la derecha y en la izquierda, Jesús quiere mostrarle a los discípulos y por ende a todo el pueblo de Dios que la labor de usted y mía es ser ministros. Y de eso se trata parte del estudio, gracias, en esta noche. Vaya conmigo a Mateo 20. Vamos a leer Mateo 20 del 25 al 28 y vamos a ver la respuesta que Jesús le dio a sus discípulos cuando ellos estaban buscando esa posición de honor, ese lugar central donde alumbran las luces. ¿Ven? Luego de que hablemos de lo que Jesús pensaba de sí mismo, vamos a hablar de lo que Pablo pensaba de Jesús al respecto. ¿Ven? Y de lo que esto implica para ti y para mí. Así que te conviene prestar atención porque si no, nos perdemos. Mire lo que dice el primer texto en Mateo 20, 25 al 28. Lo voy a leer yo. Dice: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y que los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Esa palabra potestad significa poder, autoridad y dominio, ¿verdad? Mas entre vosotros, el Señor dice, Nacarile del oriente. ¿Ves esa traducción? Traducción libre. Mas entre vosotros, Nacarile del oriente. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de la tarea del ministro en contraposición a la tarea del gobernante? ¿Qué nos enseña este pasaje con respecto a la posición del ministro o servidor en contraposición a la tarea del gobernante? ¿Qué nos enseña? ¿Quién puede contestarme eso? Voy a bajar esto un poquito. Sí, probando. ¿Qué nos enseña? Contesta, vamos a ver si te atreven. ¿Alguien se atreve? Nos enseña a bajar el lomo, humillarnos. Te enseña a bajar el lomo, a humillarte. ¿Está relacionado? Jesús está diciendo, simple y llanamente, hermanos, amados, que la tarea del ministro se opone completamente a la tarea gubernamental de dominio sobre las personas. Tanto es así que cuando el mismo Pedro, escuche bien, le da consejo en su carta a los ancianos,
Él dice, yo también anciano juntamente con vosotros, dice, que apacentase la grey, no enseñoreándose de ella, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Por qué? Porque había un solo Señor, un solo Dios, un solo Cristo, y todos los demás eran discípulos. Eso destruye la jerarquía que existe en muchas iglesias papales, donde dice que ellos recibieron la sucesión apostólica. Eso nunca ha sido verdad. Siempre ha sido un gobierno de Cristo sobre la iglesia y de una iglesia que se sujeta a los designios de Cristo a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, no hay otro vicario de Cristo que no sea el Espíritu de Dios. Se lo voy a poner así. Mita no es vicario de Cristo. El Papa no es el vicario de Cristo. Aarón no es el vicario de Cristo. El de Jesús, José de Jesús, no es el vicario de Cristo. El único que Jesucristo dejó a cargo luego que él ascendió a los cielos se llama el Espíritu. Y él dice, no les voy a dejar solos, les voy a dar otro paracleto. La labor de la iglesia es sujetarse ¿a quién? Al Espíritu que nos guía a toda verdad. El Espíritu ha puesto unas posiciones temporales en la congregación para mantener un orden, pero son posiciones temporales que en el cielo no aplican. Ciertamente en el cielo va a haber también funciones de trabajo, pero allí simplemente son todos los hijos trabajando en diferentes partes del negocio de su Padre, donde hay un solo Rey soberano, Señor de señores. ¿Lo están captando allá atrás? Bien. La palabra griega que se traduce en este pasaje, ¿verdad?, donde Jesús se presenta a sí mismo como ministro, donde dijo que vino a servir, es la misma palabra que se traduce en otros pasajes como diácono. Jesucristo está diciendo allí que Él es el diácono. Así que el gran diácono de la iglesia, Jesucristo. Bien. En otros pasajes, la palabra esa que se usa para diácono significa servicio práctico. Generalmente el tipo de servicio que lleva a cabo un esclavo. Para los que no les guste esa palabra. Hay mucha gente que no les gusta esa palabra, la encuentran denigrante. Pero nosotros tenemos que entender que tanto usted como yo fuimos comprados a precio de sangre. Y le salimos al Señor bastante caros. ¿Ve? Salimos caros. Algunos de nuestros hijos han salido a muchos de nosotros caros. En el caso mío no, pero yo sé que yo le salí bien caro a mi papá. Físicamente, por causa de mis enfermedades y de mis dolencias. Él ha pagado todos mis estudios, mi carrera y mis enfermedades. Por mucho tiempo. Pero lo que Él ha pagado por mí no se compara a lo que Dios ha pagado por mí. Ni por ti. Mire, amado, Jesús se aplicó sí mismo esta palabra que el pastor W. Barclay la definió como el servicio práctico. Luego Jesús vino a la tierra y definió su misión de servicio. Él decidió servir sufriendo. ¿Quién le gusta ese trabajo? Él dijo, mi servicio hacia
el pueblo será sufrir por sus pecados. Quiero que piensen en lo siguiente, porque vas a entender pronto lo que significa la participación de sus padecimientos. Servir a Jesucristo muchas veces significará sufrir. Y si tú quieres ser parte de su pueblo, tienes que entender esto. Esto es parte de tu descripción de trabajo. Job description. Eso es parte de los elementos. El que quiera seguirle a Él va a padecer por cosas semejantes. Él también vino a dar su vida. Parte de su servicio fue dar su vida. Y Él la entregó completa. Él no tan solo murió en la cruz del Calvario por usted. Él vivió toda su vida, toda, desde que nace, su juventud, su adolescencia, su leve adultez para usted. Porque en ese proceso Él estaba cumpliendo con todos los requisitos y demandas de la ley. Por lo tanto, toda su vida fue un trabajo y una labor de amor y de servicio para redimir y pagar absolutamente y luego saldar todo a nuestro favor. Por lo tanto, no es como algunos piensan, no, estoy dispuesto a morir por Cristo. Porque a muchos no les importa morir, pero tienen problemas con vivir para Él. No, yo voy a morir por Cristo. Se acabó. Pero a la hora de vivir para Cristo, no tengo tiempo, es que yo tengo que hacer esto. Cualquier cosa sustituye el servicio al Señor. Cualquier excusa es buena. Y eso es un problema. Así que el texto que citamos antes, donde Jesús lo cita por causa de su ministerio, porque Él se veía a sí mismo como el siervo que sufriente. Si lo quieren leer después, se encuentra en Isaías 42, versículos 1 al 4, Isaías 52, versículo 3, e Isaías 53, versículo 12, donde Jesús resume su ministerio. Y Él sabía que ese siervo del cual aquí se hablaba era Él mismo. Él estaba consciente de su labor y del cumplimiento de esas profecías en su propia vida. Y Él pudo decir, para esto he venido. Para esto he venido. Ahora, después de haber dado ese resumen, esa introducción, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el llamamiento básico que Cristo te hace a ti y a mí, a nosotros como creyentes? El llamamiento básico que Cristo nos hace a ti y a mí como iglesia y como creyentes. Ese es uno. Ese llamamiento básico se divide en tres cosas. Número uno, Jesús quiere que le sigas. Quiere que le sigas a donde quiera que Él vaya. ¿Ok? Aún a costa de tu propia vida. Eso es parte del llamamiento. Eso es parte del servicio. Así como Jesús estuvo dispuesto. Número dos, Él quiere que te identifiques con Él. Jesús quiere que tú te identifiques con Él. Que tú des testimonio de Él. Que el mundo sepa a quién tú le perteneces. De quién tú eres. Que tu vivencia, tus palabras, tus acciones y omisiones muestren tu procedencia y tu pertenencia. ¿Están captándolo? Medita en esto, porque cuando salgas de aquí vas a seguir a Cristo. Y todo lo que eres debe mostrar que tú te identificas con Él y con su causa. Tanto en el lugar de reunión de los santos como en el campo de trabajo. ¿Cuál es el campo de trabajo? Afuera. El mundo. Donde quiera que estemos, es el campo de trabajo. Y número 3, Jesús quiere que usted y yo continuemos su ministerio. ¿Escuchó?
Él quiere que tú y yo continuemos su ministerio. O sea, Él está diciendo, esto no se ha acabado. Esto continúa. ¿Cuándo acaba el servicio por el Señor? Sí. ¿Ah? ¿Le digo cuándo? Esa es la palabra. Nunca. Esto no es hasta que la muerte te separe. Esto no es como una persona le dijo a mi esposa en una ocasión, y no voy a decir el nombre. Yo primero cumplo los propósitos de Dios y después hago lo que quiero con mi vida. Eso es un mal entendimiento de lo que los propósitos de Dios significan, porque el propósito de Dios es que tu vida entera sea ¿para qué? Y si es para Él, no puedes hacer lo que te da la gana. ¿Con qué? Con tu vida. Ahí se nota que no conoce de qué se trata la vida cristiana. Pásamele esto a tu papá. To your father. Prende lo que está apagadito. Hasta arriba completo. Fíjate, el pasaje dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Yo me preguntando yo, aquello que contesto. Sí. Mi pregunta es, entonces, ¿dónde quedan los rituales dentro de la iglesia? Repítelo otra vez. O sea, el Señor dice en el versículo, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, ¿no? Ajá. Entonces, ¿dónde quedan los rituales dentro de la Iglesia. iglesia? ¿A dónde quieres llegar con la pregunta? El problema es que en algunas congregaciones se han acostumbrado a hacer, bueno, lo que siempre hacen. Un tipo de liturgia. Liturgia. Y se vuelve una costumbre. Y eso nada más. Ajá. Pero el Señor dice ahí, no, yo vine no a ser servido, yo vine a servir. Y si vamos a tomar el ejemplo de Jesús, pues nuestro moderno tiene que ser otro. Amén. Estás yendo exactamente por donde quiero ir. No sé si lo entiendo. Sí. Continúa. Ok. Pero estás yendo exactamente hacia donde nos dirigimos. Esto es un asunto de modelos. Y ese es el tema primordial. Mire que más adelante, en el transcurso de este estudio, vamos a tratar un poco acerca de lo que significa el llamado de seguir a Jesucristo. Pero yo quiero que me acompañen un momento a Mateo 4, versículos 19 al 20. Mateo 4, 19 al 20. Mire lo que dice allí. Léamelo, Víctor, con fuerza. Toma, para que se escuche allí. Mateo. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Amén. Fíjense lo que Jesús viene, le hace otro llamado. ¿A quién? A los discípulos. Le dice, venid. Es una sugerencia. Es una invitación con gracia, pero al mismo tiempo con gran autoridad. Dios nos está diciendo, ven a mí. Yo te voy a hacer un pescador de hombres. Y dice, y ellos dejando al instante las redes, le siguieron. Ese llamado que Jesús le hace a los discípulos, tienen que tomar en cuenta ese llamado, porque en Mateo 16, 24, Jesús le vuelve a hacer un llamado a ellos, le repite el llamado. En ese mismo libro, en el capítulo 16, versículo 24, Jesús primero le hace una pregunta a sus discípulos de que ellos, ¿quiénes piensan ellos que es Él? Esto es importante, que tú sepas quién es Cristo, porque lo que tú sepas de Cristo determinará tu manera de actuar.
Si Cristo no es nadie, tú no tienes que ir nada detrás de Él. Pero si Cristo es el Dios encarnado, el Mesías, el Salvador y el Señor del mundo, cuando Él dice algo, eso significa que necesita una respuesta de quién. Porque el que está hablando no es cualquier cosa. Por lo tanto, Él como Señor tiene derecho a esperar respuesta de nosotros. Mire, Él le dice a Pedro y a toda esta gente: ¿quiénes ustedes piensan que soy yo? Ya no le está diciendo qué piensa la gente. ¿Quiénes ustedes piensan que soy yo? O sea, ¿qué creen ustedes de mí? Eso es determinante. ¿Por qué? Porque lo que tú crees de Dios determinará tu manera de actuar y tu manera de vivir. Podemos decir que creemos en Cristo, pero nuestras actuaciones pueden muy bien negar nuestra profesión de fe. La Biblia habla en Tito un pasaje donde dice: profesan conocer a Dios, pero con lo que he hecho lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahora, la declaración de Pedro fue: tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el Cristo. Y de momento dice: el Hijo del Dios viviente. El clímax de esa gran confesión de Pedro se sigue adelante en los capítulos de Mateo a un punto donde Jesús le dice en ese libro: si esto es así, si yo soy el Cristo, si tú sabes quién soy yo, de momento Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, a la luz de ese conocimiento, de esa gran confesión de que yo soy el Hijo del Dios viviente, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Solamente los que crean eso van a seguir a Jesús. Los demás son una partida de mentirosos e hipócritas. Y ningún hipócrita tiene vida eterna permanente en quien. Hermano, esto está fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué está fuerte? Porque muchas veces nosotros justificamos nuestro servicio sirviéndole a Dios a nuestra manera, pero no somos quienes para someternos. No nos sometemos a nadie. Somos rebeldes. Y cuando Dios nos dice algo claramente en su palabra, o nos manda a volvernos a Él, como la palabra del domingo, en el ayuno, ¿qué hacemos? Nos volvemos a Dios. Tú sabes que yo envié ese mensaje como a 400 iglesias para que las recibieran, porque es un llamado de arrepentimiento. ¿Para quién? Para el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios necesita que entender quién es Jesús, cuál es la confesión de fe que tiene Cristo como Señor de su vida, y seguir el modelo que Cristo ha determinado para nosotros. Muchas veces estamos aún en las congregaciones, aún aquí mismo, pero no servimos a Jesucristo, servimos nuestros propios intereses. Y no se puede decir como Pablo dijo de Timoteo, donde dijo: todos buscan lo suyo propio, pero Timoteo no. Timoteo busca lo que es de Jesucristo. Yo quiero hacerte esa pregunta a ti hoy. ¿Qué tú estás buscando? No me la contestes, una pregunta retórica. Analízala, contéstala a ti mismo. ¿Qué tú estás buscando? ¿Qué tú esperas de este servicio? ¿A quién esperas agradar? ¿Esperas algún beneficio de parte mía o de parte de algún hermano? ¿O estás esperando tu recompensa de Jesús? ¿Qué gloria estás buscando? ¿Qué es lo que te motiva a servir? ¿Es tu confesión cierta o es una apariencia para que la gente crea? ¿O es una confesión que determina toda decisión tuya, no tan solo en presencia de los hermanos, sino también en ausencia de los hermanos y en donde quiera que te pares? Lo que tú dices de creer de Cristo debe gobernar tu manera de vivir en todo tiempo. En el trabajo, en el supermercado,
Cuando estás con tus amigos vacilando, aún tu vacilón, tienes que tener cuidado que no sea uno que deshonre a quien. Hay tal cosa como el humor, ¿cómo? El humor sano. Pero si es sucio, pídele al Espíritu Santo que te lave la boca, la lengua y el corazón. Porque todo lo que sale por la boca, ¿de dónde sale? Del corazón. Es tiempo de que tú y yo como cristianos vivamos un cristianismo serio. No significa que vamos a ser unos amargados. Yo les tengo cara a ustedes de personas amargadas. Yo soy bastante serio, ¿sabes? Yo soy más serio de lo que ustedes piensan, pero ¿lo parezco? ¿Lo parezco? No. Me ha tocado, por causa de lo que Dios me ordenó, a decir cosas de las cuales yo estaría gozoso de salir corriendo. Pero me es impuesta necesidad. Y hay de mí, si no lo hago, yo tengo que librar mi cabeza. Yo hago siempre, Señor, brega tú, porque... Y busco siempre la manera de tratar de oír y no me deja. Me siento muchas veces acorralado. Pero entonces el Señor me manda a hacer la responsabilidad y a no huir de ella. Enseñando palabras buenas, palabra dulce, palabra sanadora, pero también palabra fuerte, palabra de amonestación. Es parte de... Mire, amado, Jesús hizo este llamado. Así que según este llamado, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este llamado que hizo Jesús significa una sola cosa. Él te llama a convertirte en un ministro. Ney, ¿alguna vez tú te has visualizado a ti como ministro de Jesús? ¿Nunca te has visualizado? Como ministro. Ministro es uno que sirve a Jesús y que sirve al Señor en todo lo que Dios mande. ¿Tú te has visualizado como ministro del Señor? Higieno, ¿alguna vez te has visualizado como ministro? Mira la palabra que estoy usando, ministro. Estoy usando esta palabra porque es la palabra que Jesucristo usa y que usaron los apóstoles para los santos que componen la iglesia. Donde la Biblia dice que estas personas, pastores y maestros, evangelistas, fueron puestos para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Ves que este estudio, aunque no tiene que ver mucho, se relaciona bastante con Santiago y con otras cosas que estamos diciendo por la Lo que pasa es que por la palabra es que la confundimos muchas veces y pensamos que el ministro es el que predica. Sí, la gente le dice ministro y piensa que es pastor. No, el pastor es un ministro. ¿Ministro de quién? De Dios y de la iglesia. Y de la palabra. ¿Ve? Pero es de Dios y de la iglesia. Usted y yo somos ministros. Y Dios le está llamando a convertirse en un ministro en todo el sentido de la palabra. Usted tiene llamado. Hay un llamado del cual usted no puede huir. Y lo estoy diciendo así, con el full power definition. Porque eso es lo que el Señor manda y se nos olvida. Porque pensamos que estas cosas son para un grupo, una élite elegida. No, vamos a ver lo que Jesucristo y el apóstol Pablo y los apóstoles en general han enseñado sobre esto. Según Jesús, el ministerio debe ser la vocación de cada cristiano. Escuche esto. Según Jesús, el seguirle a Él, el identificarse con Él y el continuar su obra, eso es el ministerio. Seguirle a Él, identificarse con Él y continuar su obra. Debe ser la vocación de todo creyente.
¿Se había puesto a pensar en esto? Y esto es obligado. Me río porque la gente a veces toma los mandatos de Dios como si fueran opcionales. Pero son órdenes. Son mandatos. Y definirán lo que tú eres y hacia dónde se te mueve. Y es fuerte porque a nosotros no nos gusta que nos manden. ¿A quién le gusta aquí que los manden? A nadie. Se nos revuelca el estómago y se nos levanta el orgullo, el rápido queremos. ¿Qué es lo que tú te crees? ¿Qué es lo que tú te crees? Vente, vente, vente. Tumbame el palito, tumbame el palito. Sí, se nos trepa. ¿Qué? Yo no usaría la palabra obligado. ¿Cómo? Yo no usaría la palabra obligado. Ajá. Yo usaría la palabra responsabilidad. Sí, es responsabilidad nuestra. Pero la Biblia dice que no hay, aunque es responsabilidad nuestra, es que es un mandato. Las dos cosas son ciertas. El creyente se le ordena a vivir siguiendo a Jesucristo, a identificándose con Él y, ¿cómo más? Siguiendo la obra. El Señor dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo mando. Y cuando Pedro se quiso poner para su sitio, ¿tú sabes lo que dijo Jesús? Si no tú te dejas hacer lo que yo voy a hacer contigo, te lo voy a poner en puertorriqueño, no te vistas que no va. Tú no tienes parte conmigo. O sea, ¿qué le estaba diciendo el Señor? Esta es la parte que a la gente ahora no le gusta predicar en las iglesias porque la gente se le va. No, que me voy porque allí son muy duros. No. El creyente hace esto por amor, pero sabe que es obligado. El creyente le nace del corazón porque el amor de Dios lo impulsa, pero sabe que es una orden, es un decreto real, es una orden del Rey del universo, es una orden del imperio. O sea, el emperador de todas las cosas ha dado una orden. Y su palabra es con poder. Significa algo. Por eso es importante, dijimos al principio, que usted y yo tenemos que saber quién es Cristo. Porque bajo ese fundamento y bajo esa confesión, entonces el resto de nuestra vida tiene sentido. Porque entonces tenemos propósito. Pero si Cristo no significa nada para nosotros, sus mandatos, sus preceptos, su amor, su gobierno, su sacrificio para nosotros no significa ¿qué? Nada. Y aunque no signifique nada para nosotros, un día esa decisión de tener a Dios no en cuenta va a tener repercusiones. Porque que usted no crea, escuche bien, que la luz roja sea para pararse, no significa nada cuando se la come y le den el tiquetazo a Goya. ¿Qué estoy diciendo? Hay cosas que son hechos. El Señor ha venido a reinar. Y si tú no quieres que Él reine sobre tu vida, a las buenas, un día dice la Escritura, y esto es la parte más difícil, Jesús el Señor, la manifestación del amor de Dios, dijo: traed a aquellos que no querían que yo gobernase sobre su vida y decapitadlos delante de mí. Uy, ¿no es eso para Pedro? Lo que muchas veces no entendemos es que el Señor, que es justo, no puede permitir que la maldad y la rebelión se siga extendiendo indefinidamente. Escuche bien, el Señor en un momento dado en la historia va a venir y va a cortar para que la maldad no se halle más en el universo de Dios y todo sea concentrado en un lugar y encerrado allí para siempre. Él un día vendrá y arreglará cuentas con la humanidad, con los ángeles y con todo ser creado en el vasto universo. Porque la justicia y la gracia
van a reinar soberanas. Van a reinar soberanas. Hermano Luchi. Fíjate, cuando se predica el Evangelio, Sí. el Evangelio que predicamos, Para que ¿verdad? se escuche ahí. Tenemos un problema y es que la gente viene al Señor para salvación. Y eso no es malo, ¿verdad? Sí. Pero en la confesión que hace cada cual, nos olvidamos que Él es Nuestro Señor. Sí. O sea, no podemos anteponer la salvación al Señor. Y el problema es ese, que se está cambiando. El concepto de Señor lo tenemos equivocado. Nos gusta la palabra salvación, nos gusta la palabra somos salvos. Pero cuando hablamos de Señor, eso requiere más, que es lo que tú estás diciendo. O sea, requiere compromiso. Y la palabra que usó Colón ahí atrás. Responsabilidad. Pero responsabilidad es más bajita que obedecer el mandato de Dios. Sí. Porque tenemos responsabilidades, pero Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que se cumpla el mandato en obediencia. Que su voluntad se haga en la tierra como se hace en el cielo. Pero déjame leer aquí en Romano, ¿verdad? Ajá. Y esto lo sabe todo aquí lo sabemos. Pero dice, más que dice acerca de ti esta palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de la que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no dice que Jesús es el Salvador, dice que Jesús es el Señor. Muchas veces equivocamos eso. El Kyrios, dice allí, que tiene que ver con reinado soberano. Y lo queremos más como Salvador que como Señor. Sí, ese es el problema. Eso es un problema serio. Queremos sus beneficios, pero no, ¿qué? No queremos lo que esto significa. Ese es el ser humano. Eso habla de una maldad que está latente en el corazón. Se llama rebelión. El creyente debe despojarse de toda malicia, de toda maldad, de toda iniquidad, de toda rebelión. Todo debe ser depuesto. Toda arma, todo odio, todo rencor debe ser traído a la cruz del Salvador, porque ese Salvador tiene corona. Él, ¿por qué fue crucificado? ¿Cuál fue la razón que pusieron, la razón gubernamental para crucificarlo? ¿Cuál? He aquí el rey de los judíos. Que cuando tú te acercas a Cristo, Él no es tan solo un salvador eficaz y eficiente, también Él es un rey soberano y tienes que entenderlo. ¿Estás captando esto? Mire, amado, esto se va a poner caldoso. Estos estudios se van a poner caldosos. Yo le pido al Espíritu Santo que no nos deje dormir hasta que finalmente todos nos alineemos con el propósito de Dios en Cristo Jesús. Amén. Miren, lo que nos lleva a la comisión de Jesús. Y cuando hablo de comisión no es que se sentó a comer. Así como el llamamiento básico de Jesús es a que nos identifiquemos con Él y le sigamos, el mandamiento, el llamamiento, identificarse y seguirle. El mandamiento es el de continuar su obra. ¿Ven que son dos cosas? Llamamiento, identificarte con Jesús, seguir a Jesús. Mandamiento, continúa y haz las cosas que te mando. Y por todo el mundo. Eso no es una sugerencia. Haced, ir y haced discípulos. Y de momento dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En Juan 13:15, vaya ahí, Juan 13:15, ¿quién me lo puede leer? Allí es donde Jesús le lava los pies a sus discípulos
y demuestra de una manera vívida su servicio humilde como esclavo. ¿Ven? Él nos está dando un ejemplo. ¿Qué dice? Léelo, María. La palabra de Dios dice así: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesucristo nos está dando una sugerencia. ¿Qué usted cree? Significa entonces que el Evangelio de Jesucristo y las cartas que Dios nos ha dado para nosotros cobran un sentido mucho más amplio. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Si usted brinca a la oración sacerdotal que se encuentra en el capítulo de Juan, en el capítulo 17, versículo 18, que se le conoce como la oración sacerdotal, donde Cristo intercede por su pueblo, Jesús dice: como tú me enviaste al mundo, dice él, así yo les he enviado al mundo. Escucha bien, estás aquí hoy, entiende que has sido enviado. La palabra que se usa ahí es apóstoles. Por lo tanto, en un sentido, todo verdadero creyente es un ¿qué? En el verbo apóstol, no apóstol de función, sino apóstol en acción. El problema es que ahora muchas personas, como ese verbo aparece en varias ocasiones en la Escritura, le están llamando apóstoles ¿a quién? A todo el mundo, y están nuevos apóstoles. Yo no sé cuántas puertas va a tener la Jerusalén, ¿verdad? Pero en un sentido, los misioneros y todos los que van de parte del Señor son enviados, apóstoles. Ese es el único sentido bíblico que hay apóstoles ahora. Pero no son aquellos que tienen autoridad sobre toda la iglesia, como lo tenían los 12. Y Pablo, cuyas palabras eran autoridad para la cristiandad en general. En otra ocasión, cuando apareció por primera vez a sus discípulos en el aposento alto, luego de haber resucitado, Jesús les repite el mismo mandamiento que allí en Juan 17, 18 dice. Eso lo dice en Juan 20, 21. Jesús le dice: pasa a vosotros, se le presenta, resucitó de los muertos, está en el medio, le dice: pasa a vosotros. Y habiendo estado resucitado en su posición gloriosa, dice: como me envió el Padre, así también yo os envío a vosotros. Y se vuelve a usar como ejemplo ¿a quién? Así mismo. Ahora yo quiero que ustedes vean esta deducción de estos pasajes. Puesto que somos llamados a continuar el ministerio que Jesús comenzó, entonces este libro, y especialmente los evangelios y las cartas apostólicas, se convierten para nosotros en mucho más que información acerca de una persona. El evangelio no es tan solo información acerca de Jesús para la mente, sino que presenta a Jesús como un modelo para que nuestras propias vidas y nuestra manera de vivir se asemejan a quién. Por lo tanto, al contemplar a Jesús y sus hechos, se nos dice que es lo que debemos hacer mientras estemos aquí en la tierra. ¿Tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Contempla a Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Ve tú y haz lo mismo. Obviamente, hay unas cosas que Jesús hizo que tú no vas a poder hacer. Tú no vas a poder morir por los pecados de quién. ¿Ah? Tú no vas a poder expiar los pecados de nadie. Pero hay ciertos hechos que Jesús dijo: ejemplo os he dado, para que sigáis mis pisadas. Por lo tanto, entonces, la palabra es un libro que es mucho más que información acerca de Jesús. Es el modelo para nuestras vidas y la labor que se nos encomienda.
quiero hacerte esta pregunta. ¿Cómo se parece tu labor y tu trabajo a la obra de Cristo hasta ahora? Vamos a ver. Ahí, doña Vero y doña Mili. Don Cuco. ¿En qué se parece tu obra hasta ahora a lo que Cristo hizo en su palabra? ¿Estamos siguiendo el ejemplo de Cristo? Are we living like Jesus? ¿Estamos viviendo como Jesús? El servicio que Cristo demanda de nosotros, ¿es un servicio a media o cabal? Hasta esa pregunta. Mira, a ver. Doña Angélica, ¿en qué se parece tu actitud, tus acciones, reacciones, omisiones y todas tus emociones a lo que Cristo manda que debe de ser? La pregunta me la hago a mí mismo. De hecho, me la hice a mí antes de venir aquí. No se crean que yo estoy fuera del barco. No te creas que he cumplido con la medida. Vamos a eso. Procuramos. Ese es el llamado. Ese es el llamado, dice la Escritura. No procuro haberlo alcanzado, decía el apóstol. Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿A dónde? Al supremo llamamiento de Dios. Tú y yo tenemos un supremo llamamiento. ¿Cuál es? Se lo mencioné, está dividido en 3 partes. Seguir a Cristo, identificarse con Cristo y continuar con la obra de Cristo. Ese es el supremo llamamiento de todo creyente. ¿Cómo? Y eso es lo que nos manda a nosotros. Por lo tanto, si Cristo, amén. Si Cristo fue obediente al Padre y siempre hacía lo que le agradaba, tú y yo tenemos una gran labor y unos grandes zapatos. Pero por eso, como Dios sabe, Jesús sabe y todos saben que la obra de Dios requiere el poder de Dios, pues envió al Paracleto. ¿Por qué envió el Paracleto? Para que habitase en nosotros y estuviese siempre con nosotros. Porque no hay forma que usted y yo podamos hacer un ápice de la obra de Dios sin el Espíritu de Dios. Nada. Absolutamente nada. Mire, amado, para culminar por hoy, permíteme leerle lo siguiente. Puesto que somos llamados a continuar el evangelio que Jesús nos encomendó, sigamos hoy esta gran labor. Aferrémonos a sus principios, enseñanzas y modo de vivir. Y acordémonos que no estamos solos. Él permitió que los evangelios fuesen cuidadosamente guiados por el Espíritu Santo para que fuesen útiles para el ministerio. ¿Quién fue el que trajo la palabra? El Espíritu. ¿Para qué? Para instruirnos, para enseñarnos, para amonestarnos, para redarguirnos. La Biblia dice para instruir en el camino de la justicia, de la verdad. Juan nos dice que no fue tan solo para contar de Cristo. Porque si fuera acerca de Cristo, falta mucha información en la Biblia.
demasiada información. Porque el propósito no era contar todas las curiosidades de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Juan, capítulo 21, versículo 25. Juan dice que si se hubiesen escrito todas las cosas acerca del Señor, ni aún en el mundo entero podrían contenerse los libros acerca de las obras de Jesús. No son muchas las obras de Jesús que se encuentran registradas en este libro. Pero la Biblia dice que a veces en un día Él sanaba a miles. E intervenía con miles durante su ministerio de día en día. A veces 100, a veces 500, a veces 600, a veces 1000. Y eso que aquí son 3 años y medio supuestamente, imagínate si fueran más. ¿Dónde se va a escribir? Póngase a pensar. Así que el recurso de la palabra tiene el propósito de dejarnos. Por eso fue que Jesucristo dijo que les iba a dar el Consolador. Él les recordaría la verdad. Y el Consolador se encargó de inspirar que los evangelios y las cartas, para que la iglesia no estuviese sin dirección. Termino por hoy con esta conclusión. En vista del llamamiento de Jesús y el claro propósito que Él tuvo para sus seguidores, que ellos continuaran su ministerio, el propósito básico de los evangelios es contar la historia de Cristo y proveer por medio de la vida, muerte y resurrección de éste un modelo indiscutible para nuestro ministerio. Eso es lo que Él quiso proveer, un modelo. El hermano habló acerca de los rituales. Jesucristo vino a modelar lo que Él quería para ti y para mí. Así que te conviene leer mucho los evangelios y pedirle al Espíritu Santo revelación al respecto, para contemplar a Cristo y saber hacia dónde te diriges. Jesús señaló su propia vida como modelo cuando dijo a sus discípulos en Juan 13:14: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a los otros. El modelo para amarnos los unos a los otros, ¿quién es? ¿Quieres saber cómo amar a tu hermano? A tu mamá, a tu primo, a tu compañero de trabajo, al extraño. Mira a Jesús. Mira a Jesús. Mientras lees las Escrituras, pídele a Dios que te abra tus ojos. Y canta como este individuo, no sé cómo se llama. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Verte alto y exaltado. Y el resplandor de tu gloria. Debes pedirle al Señor poderlo ver, para que viéndolo seas transformado, para que observándolo y contemplándolo y creyéndolo seas cambiado en otro hombre y en otra mujer. ¿Qué piensas de Cristo? ¿Quién crees tú que Jesucristo es? ¿Cuál es tu confesión? ¿Y cuál va a ser tu respuesta al llamado de Dios? Piensa en esto y que el Señor te bendiga. Padre Santo, habla a nuestro corazón. Sella tus palabras en nuestra alma. Que tus palabras tengan fruto y que nuestro terreno, nuestro